Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Entre temporadas. Conversaciones en Catillo. Y buenas noches, aquí estamos en Paisajes Imaginarios en un episodio de conversación muy especial porque ustedes saben que Cortés y Rojas no viven en el mismo lugar. Cortés vive en Inglaterra y Rojas vive en el sur de Chile, pero en esta oportunidad Cortés ha viajado, Cortés soy yo, así que voy a pasar a primera persona. He viajado, he venido a visitar Chile y estoy aquí en Catillo con Rojas por primera vez en muchos años, físicamente juntos para este episodio especial de Paisaje Imaginario. Estamos en Catillo, tú puedes explicar. Oye, qué bueno que pasaste de tercera persona a primera persona, porque eso de hablar de sí mismo en tercera persona es muy esquizofrénico. Pero bueno, en fin. Me siento? Claro, pero en fin. Estamos en Catillo, en la casa de Marina Miller, nuestra anfitriona, ya, y estamos con Caco y sus hijos, que vienen directamente de Nicaragua, la hija, oye, que estaba allá, y el hijo de Escocia. ¿Qué te parece? Y convergemos todos en esta especie de confluence, ¿no es cierto?, como el grupo tuyo musical. El que tuve hace muchos años, Confluence en Catillo, para conversar y sobre la temporada décima de Paisajes Imaginarios. Excelente. 100 episodios oficiales y algunos extraoficiales. 107 en total. Hemos completado desde el primer episodio de Paisaje, el tío Alfredo, que salió el 31 de agosto del 2020, el año de la pandemia. Empezamos a hacer esta gracia. The Year of the Cat. Oye, y a propósito del año del gato, tenemos, porque esto se trata, estimados auditores, de una reflexión acerca de este viaje que hicimos a través de diferentes cuentos, como La señal de las estrellas, La casa de Freud, San Bernardo ardo por dentro, El gato de Schrödinger, La fábula de Carlos Castro, etcétera, etcétera. Y bueno, y ya que estamos con un gato blanco sobre la mesa, propaganda aparte, no es propaganda, pero la Viña Conchitoro no es nuestro auspiciador, para nada. Pero nos gustan sus productos. Sí, debemos decirlo. Estamos auspiciados por entidades invisibles y tenemos contacto en el más allá, como ustedes saben. Pero Gato Blanco de alguna manera nos ha dejado de un modo un poco ditirámbico. Entonces, vamos a partir por Gato Blanco, el cuento inspirado en la paradoja de Schrödinger. Y para ello le voy a pedir, qué mejor que pedirle a Caco, que él es un geólogo, un hombre con formación en matemáticas, para que nos explique un poquito, que somos un poquito ignorantes, yo el más ignorante de todos, con respecto. ¿Quién es Schrödinger, oye Caco? ¿Quién es él? Erwin Schrödinger, pues hombre, uno de los físicos más connotados del siglo XX, que entre otras cosas definió la ecuación de ondas, que es la ecuación esencial que define la mecánica cuántica. Y para explicar ciertas características de la mecánica cuántica, diseñó esta fábula, que es la fábula del gato blanco, que está dentro de una caja y que al mismo tiempo está vivo y está muerto, hasta que abres la caja y en ese momento fijas, digamos, el resultado del experimento. Y tiene que ver con el tema de que las partículas subatómicas, para observarlas, la observación, digamos, altera la situación de la partícula, en fin. Así que, pero la gracia de Schrödinger en el caso del cuento es mucho más interesante desde mi punto de vista, porque el gato para mí siempre ha tenido una conexión con el gato de Alicia en el País de las Maravillas también. De todas maneras, y además que es muy sabrosa, es muy spicy la vida de Erwin Schrödinger, porque él era muy mujeriego y de Austria se fue a hacer clases, no recuerdo si en Oxford o en Cambridge, claro. Y bueno, la sociedad conservadora inglesa lo echaron a este muchacho porque vivía con dos señoras.
¿Ah? No, si no es broma. ¿No? Si no es Y broma. vivía con 2 señoras y como lo más normal. Entonces esto es como el gato de Schrödinger. O sea, tenía una señora, tenía 2 señoras. ¿Qué diablo? Erwin Schrödinger ya desde su vida era extraño. Bueno. Pero si tenía alguna lealtad la tenía con su pequeña hija, que es la que yo retrato en este cuento, y digo que esta pequeña hija cuando nevaba tenía un gato blanco, el cual dormía sobre la nieve. Y como era blanco, no se veía, se mimetizaba con la nieve. Pero cuando abría los ojos celestes se veían 2 bolitas, como esas bolitas con que uno jugaba cuando era chico, ¿no es cierto? Ojitos de gato, 2 ojitos de gato celeste brillando sobre la nieve. Mira, podría comentar mucho sobre este cuento, pero creo que Dos cosas que quiero decir al respecto. De Sí, hecho. dale. Lo primero para mí que fue impactante cuando lo leí es que el gato cuando está dormido no existe. Claro. Él solamente existe cuando está despierto, que es una imagen muy bella, muy metafórica. Sí. Y la otra cosa que lo conversamos antes es un cuento que no tiene una estructura lineal como muchos de nuestros cuentos, particularmente los míos, Sí, sí. sino que está dividido como en 3 acuarelas. ¿Te 3 acuerdas que acuarelas, conversamos sí, eso? sí, sí, sí. De hecho, Yo sugería Debussy como música de fondo, pero bueno, los copyright no nos permitieron hacer eso. permitieron hacer las risas que se escuchan a todo esto son para que sepan que estamos en vivo aquí en Catillo, y los que se escuchan atrás son mis hijos que se aprovecharon del chiste claro. y me siguieron hasta acá. Mi hija estaba en Nicaragua y se juntó conmigo y mi hijo que estaba en Escocia, digamos, para venir a pasar el fin de año acá a Chile, y ha sido muy bueno estar todos juntos. Eso, las acuarelas del cuento es re entretenido porque en el fondo tú tienes imágenes, y esa terapia se repitió en varios de tus cuentos en esta temporada. Por ejemplo, el tema de la casa de Freud, que es un cuento donde en el fondo es una visita a una sala de exposiciones de pintura, Sí. que de hecho hicimos también, a propósito pasamos el aviso en un sitio web con la intención de lacasadefreud.com. .com, para que es todo junto y sí con minúsculas, lacasadefreud.com, y que es una experiencia interactiva donde uno puede disfrutar de la parte visual de este cuento, pero la idea justamente es esa de acuarelas, de imágenes, Sí. más que una historia lineal en el caso de ese cuento, Sí, ¿cierto? claro. Pero es también como una terapia, puedes elaborar al respecto. Yo quería decir que Kako creó en la casa de Freud la música, y en el caso de Schrödinger quería añadir que fue muy, ¿cómo decirlo?, muy spicy, muy meterse en la vida, en los pormenores de la vida de Erwin Schrödinger, que tiene mucho sentido con Alicia en el País de las Maravillas, como dijo Kako, ya que la hija, yo dije que la hija era la que tenía el gato. Y bueno, con respecto a la casa de Freud, Kako hizo una música muy interesante para este episodio, y también está lleno de detalles biográficos de Freud, como que su cáncer al paladar, como que tenía un perro que era Chau Chau, como que, en fin, está lleno de detalles históricos, porque quiero reiterar en este episodio, ya que se han dado varios cuentos que nosotros hemos narrado que tienen un contenido histórico. En este momento me viene a la cabeza John Dee, por ejemplo, y es que cuando uno lee historias se da cuenta que a veces, como aunque suene cliché, la historia muchas veces supera la fantasía. Y es el caso de Schrödinger, es el caso de John Dee, es el caso también de Sigmund Freud. Sí. Coinciden en que son personajes reales, históricos, pero que tienen una vida tan desconcertante, tan llena de contradicciones, una vida tan rica que de por sí ya es un tema literario. Me parece muy interesante. Pero a mí, claro, la parte gráfica de estos cuentos, de la idea de que no es un episodio, un desarrollo lineal, lo hemos conversado harto, de cuentos que para ti a veces no es tan importante un desarrollo cronológico o un desarrollo de un cuento claro, típico, sí, tradicional, que
Claro. Los míos son más de esa Sí. onda con... Claro, a mí me recuerda un poco el desarrollo de, no sé si ustedes recuerdan, Sueños de Akira Kurosawa, un director sí, un director muy Japonés, famosa sí. película, el director de cine japonés, en que él plantea algo así como cuadros de una exposición. A propósito, cuadros de una exposición de Mussorgsky también es muy impresionista porque pa 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 pam, para pam, para pam, para pam, para pam, y después describe otro cuadro con otro leitmotiv. Claro. Entonces, en el fondo, esta forma de narrar historias, de hacer cuentos, es como bien impresionista, en el sentido de la palabra, de provocar impresiones, imágenes acuarelísticas, sin una hilación aparentemente lógica entre una y otra, pero en el fondo tiene una lógica. Lo que pasa es que no es la lógica de 1 más 1, 2. Esta es la lógica 1 más 1 es 3. Te iba a preguntar una Entonces cosa, es bien loco. Te iba a preguntar una cosa al respecto, porque, bueno, supongo que lo hemos comentado otras veces, pero Ariel es un artista gráfico, entonces, y vamos a saltar al cuento de San Bern, de la Villa a orillas de la noche, que lo hemos discutido también en este contexto de cuentos que, si bien es cierto, están creados para audio. Yo sigo un podcast donde el tipo hace la propaganda que dice que él hace televisión para tus oídos. Entonces, esta cosa que ha pasado en esta temporada, que es interesante, de cuentos que son muy visuales, muy gráficos, a pesar de que son narraciones. Y en particular el último cuento, el de la Villa de la Noche. Claro. Muchas personas me preguntaron el sentido de ese cuento. Algunas personas me hicieron el comentario de que los policías eran corruptos, por ejemplo, y yo les decía que no, que el punto del cuento es imaginarse una película de los años 50 norteamericana. Exacto, sí. Y en el fondo es toda una estructura que es muy visual, con mucha carga, como pasarle la pelota al escucha para que se imagine un montón de cosas, digamos, para crear un ambiente más que una narrativa lineal, que es lo que ha ido pasando un poco con estos cuentos. Los tres, de hecho, tienen ese elemento de que hay ciertos aspectos que son narrativa, pero de pronto es en generar un ambiente, una textura visual, sin que la exista, que en el fondo el escucha tiene que imaginarla. Y eso ha salido de ti, pues, cuéntanos un poco de eso. Yo diría que eso tiene que ver mucho con la formación visual de uno, y también con la influencia del surrealismo, el mundo onírico, porque si ustedes hacen memoria, cuando cada uno de nosotros sueña, el sueño jamás te dice, oye, este sueño significa esto, sino que al contrario, uno recibe imágenes, escenarios, diálogos que nos dejan profundamente intrigados y nos preguntamos, ¿qué nos quiso decir este sueño? Porque no nos da la solución el sueño. Es uno el que tiene que investigar, el que tiene que darse cuenta de qué quiso decir el sueño. Pero el sueño efectivamente siempre nos quiere decir algo. Entonces, muchas veces cuando queremos nosotros decir algo que puede ser profundo, que puede ser difícil de explicar con palabras, a veces recurrimos a una metáfora, a una parábola. No quiero ser latero, pero recuerden ustedes la caverna de Platón. Platón, cuando el mismo Platón lo dice, cuando él no quiere explicar el logos, él sencillamente acude, echa mano de una alegoría, que es la alegoría de la caverna de Platón, que nos permite entender un montón de cosas acerca de lo que es la Matrix, la realidad, lo que no es la realidad. En fin, es algo muy usado. Hasta el mismo Jesucristo habla con parábolas, como una forma de comunicarse no racional, una forma de comunicarse a través de imágenes. Guardando las distancias, yo creo que eso es por eso que produce esta cosa de que ¿qué quiso decir San Bernardo por dentro realmente el cuento? Yo creo que ni yo mismo lo sé.
Yo creo que lo que yo quiero decir es manifestar una atmósfera, un sueño, una Crear cosa que... una realidad, cosa de que permitirle a la persona que escuche imaginarse el lugar, imaginarse el tipo que le da el whisky fuerte y... Claro. Ese cuento además tiene una producción especial. La idea era de que llegaba el protagonista en una moto y escuchando la música en los audífonos, Claro. y se bajaba de la moto. Entonces hubo todo un tema ahí técnico para hacer que la música surgiera en el podcast y pasara a ser a la radio. Y recomiendo escucharlo de nuevo y poner atención como parte, como la música, que a todo esto es un original de Ariel y bueno, de Cortés y Rojas, de lo que hacemos en música, Claro. que a todo esto, pasando canal otra de YouTube. propaganda, hay un canal de YouTube de Ariel Rojas Lizana donde ponemos nuestras creaciones musicales. También trabajamos Esa se llama combustión espontánea, Claro. se llama esa, para los que tengan interés, se llama ese tema. La pueden buscar en YouTube y van a ver, hicimos hasta un video muy Sugerente. muy sugerente y que explicita eso. Sí, pues ha habido un montón de temas técnicos también, un montón de producción un poquito más detallada. En el fondo, bueno, 107 episodios, hemos aprendido un montón de nuestros errores, mejorando un poco la estructura de cómo están organizados los cuentos, y básicamente la producción ha sido un cambio del cielo a la tierra, con un montón de cosas, de sonidos especiales. Tú mencionaste puertas que se abren. Por decir algo. Caco, tú también tienes acá harto que decir. Mira, tú hiciste La señal de las estrellas, hiciste Sí. Fábula de Carlos Castro, El anillo de los deseos, La planta, disculpa que no me acuerdo el nombre exacto de esta planta que se cae. El arrendatario del piso de abajo. El arrendatario del piso de abajo, serían tus temas. ¿Podrías tú referirte al que tú estimes conveniente en este momento? Voy a partir con ese de la planta que se cae, que me han preguntado harto sobre esa planta que se cae muchas personas, de dónde saqué esa imagen, y la respuesta es bien trivial. El cuento está basado en ciertos aspectos reales de mi vida. En el fondo, yo vivo en un edificio de departamentos bastante, ¿cómo decirlo?, no muy elegante, y había una planta en un macetero pequeño en la puerta, y como allá corre viento, pasaba en el suelo la planta y yo todos los días la levantaba. Entonces quedé con ¿cómo se dice?, la obsesión de... Como un déjà vu, ¿no? Claro, la idea se habrá caído la planta de nuevo y toda la cosa. Pero ese cuento también juega un poco con la magia de que el personaje no se da cuenta ni tiene la noción de que está viendo un vecino que cree que lo está ayudando, pero en el fondo es alguien que está muerto, y él no se ha dado cuenta de eso. Entonces es todo un tema de psicosis y de ¿cómo se llama? Delusion, como se dice en castellano, cuando uno tiene alucinaciones. Es muy, claro, es muy psicótico, porque en realidad me recuerda a muchas películas en las cuales Claro. tú al final te das cuenta. Como psicosis misma. Claro, te das cuenta la madre que estaba muerta y el tipo creía que estaba viva. Pero la magia de este cuento, al igual que otras películas, es que tú crees todo el contexto y al final te das cuenta que es una psicosis del narrador. Es una cosa muy mía. De mis cuentos son, como tú dijiste, está el del anillo, el de la señal de las estrellas. Son cuentos muy diversos, de temas muy distintos, pero tienen en común de que a mí me gusta mucho el juego de que ocurra algo inesperado al final, que algo que tú no siempre comparto, claro. No digo que sea la manera de hacer cuentos, pero es mi manera de hacer cuentos. Claro. Es un tema que ocurre en algunos de mis cuentos, la cosa inesperada. Invitamos a ese cuento en particular al Dr. Felmer al final, que hace el cierre y dice: oiga, usted tiene que venir conmigo, que lo voy a ayudar. El cuento de la señal de las estrellas
Otro ejemplo de eso es un cuento donde va esta señal de la estrella y vuelve y todo el cuento gira en torno a esperar ayuda de las estrellas que iba a venir a solucionar los problemas de los humanos, y finalmente resulta que la señal no es tal, es un reflejo de la misma señal que se había mandado antes. Así que esa es la parte inesperada. Yo lo rematé en todo caso de una manera bastante brutal, digámoslo, muy es muy heavy como termina, claro, porque en el fondo hay que simular la realidad para que la gente no claro, sepa el militar que está encargado de eliminar a estos testigos que descubren de alguna manera la verdad de que no hay tal humanidad debido a que no llega ninguna señal, le explica poco menos, no dice estas palabras, pero dice: los tengo que matar, disculpen, yo sé que ustedes son personas decentes, nada personal, pero no es nada personal, lo siento mucho, yo solo cumplo órdenes, una cosa así. Entonces sí, eso fue un momento... ese aspecto de ese diálogo en que el militar muestra su parte humana, y les dice que no lo tomen personal, pero igual los voy a asesinar, es muy brutal, porque es un desdoblamiento. Por una parte, él entiende que ellos son personas decentes, pero por otra parte, él cumple órdenes. Y en ese desdoblamiento, el militar pasa a ser un psicópata. En realidad es una cosa muy psicopática. La verdad es que yo lo escribí, lo encontré interesante, obviamente tenía esos elementos desde ya, pero que va adentro cuando lo leíste, pues cuando me llegó el audio, claro. Vos leíste el toque y después le pusimos la música de celebración de fondo cuando corre la pistola, ¿no? De efectos especiales brutales que eso es otra cosa que ha pasado, que a veces el cuento no es la gran cosa hasta que le ponemos todo lo... Claro, porque uno tiene que encarnar los personajes que están en el guión. O sea, una cosa es la letra muerta y la otra es la actuación de los personajes, y uno tiene que imaginarlos físicamente, entender su móvil, qué es lo que los motiva a ellos a actuar, y de acuerdo a eso uno tiene que darle la voz, que la voz es la que permite que ustedes, las personas que escuchan, se puedan imaginar el personaje. Y quiero concluir que este cuento a mí me pareció, además de eso, muy realista y brutal al mismo tiempo, porque políticamente este estado totalitario, que es un estado del futuro totalitario, en la más orwelliana, descubre una verdad muy simple, que es la misma que dice Dante Alighieri cuando ¿no es cierto?, viaja hacia el infierno y descubre que en el infierno hay una entrada que tiene un frontispicio que dice: perded toda esperanza los que entráis aquí. Y con eso Dante Alighieri dijo una verdad, el porte de un iceberg, ¿no es cierto?, de que el infierno del ser humano es cuando tú pierdes la esperanza. Entonces en tu cuento, ¿no es cierto?, la idea de este gobierno totalitario es mantener una esperanza que es falsa, es totalmente falsa, pero esa esperanza le permite a la humanidad tener algo por lo cual vivir. Y eso se transforma en un secreto de Estado que lo descubren estos científicos, y por lo tanto tienen que ser eliminados por desenmascarar la esperanza. Yo encuentro un cuento brutal y me encanta, te lo digo. Bueno, la verdad es que es curioso cómo se dieron esas cosas, porque el cuento iba hacia allá, pero toda esta como post-mortem que estamos haciendo, análisis a posteriori, claro, uno descubre cosas que subconscientemente tenía el cuento en mi cabeza, y que cuando lo pusimos juntos, cuando lo escuché por primera vez completo, ahí me di cuenta de todo el potencial y toda la cosa que tenía. Y bueno, está el cuento de Carlos Castro, que es un cuento fantástico, místico, de un tipo que trabaja en el campo y que pide un deseo de transformarse en un terrateniente, que después no queda contento con eso, pide un deseo para ser emperador, y en el fondo termina descubriendo que no importa dónde esté, siempre termina haciendo la misma cosa, trabajando la tierra, y finalmente
Es una fantasía donde la continuidad es que la tradición, la tierra y esas cosas son las que se preservan y que todos tienen en común. Y básicamente surgió son esos cuentos que no tienen una motivación cuando se empiezan a escribir y que se guían solos, que empiezan a... Claro. Y me pareció interesante poner al emperador. Originalmente ese cuento yo lo escribí con un personaje que era mapuche, de hecho. Sí, sí. Y Ariel me lo tiró por la cabeza por razones que son lógicas, porque obviamente es complicado. Algunas inconsistencias históricas, porque... Más que nada el tema de que le agregáis un elemento, una complejidad adicional al cuento que no la necesita, digamos. Porque meter a los mapuches, la cosmogonía mapuche, Claro. Y en el fondo el tema de los problemas de los mapuches con los Claro, españoles claro, es un elemento adicional que no le agregaba al cuento, y me pareció muy prudente no agregar eso y transformarlo en un cuento de un personaje del sur que termina siendo latifundista y esperador, digamos. Así que... Yo en cuanto lo leí dije, bueno, ahí está la maldición gitana. La maldición gitana es que se te cumpla todo lo que deseas. Porque claro, hay una gran diferencia entre desear y necesitar. Entonces el ser humano muchas veces está deseando cosas, pero no es lo que realmente necesita. Entonces eso es la maldición gitana. Y yo lo vi plasmado en ese cuento, en que Carlos Castro, tal como, no sé si ustedes vieron El aprendiz de brujo, por ejemplo, esa cosa de Walt Disney que hizo, en que... Paul Dukas en la música. Claro, y que está basado en un cuento sufí también, que es muy antiguo, en que una persona quiere hacerse mago y el mago le dice muy bien, pues lo pone en un trance, y esa persona, el aprendiz de mago, cae en un trance, y en ese trance él empieza a sentirse el dueño del universo, al punto que quiere matar al mago, y en ese momento el mago lo despierta, y cuando lo despierta, ahí le dice, ¿viste? En el fondo ahí está, ¿por qué no puedes ser un aprendiz de mago? Porque te das cuenta, porque en el fondo no estás capacitado, o sea, yo vi esa esencia en ese cuento que tú narraste. Muy bien. No lo interpreté de esa forma en el momento, pero después me di cuenta de que estaba esa historia, y bueno, el tiempo se está haciendo corto. Voy a comentar un par de cositas de mi otro cuento, el del anillo, ese de los deseos, que también tiene ese elemento de lo inesperado. Uh-huh. Lo esperado es un anillo de los deseos que te cumple los deseos, pero te produce un daño físico o no físico para que pagues de vuelta, que todo se paga en este mundo. A todo esto el anillo surgió en un cuento anterior que salió antes, entonces es como una segunda parte, digamos, de esa historia. Pero lo inesperado es que justamente el tipo decide no pedir deseos y al final está obligado a pedir deseos de todas maneras, porque la niña se ahoga con un pedazo de carne, me parece que era, y tiene que revivirla, y en el fondo es como esta cosa que uno se tiene que resignar, bueno, de que la muerte viene de todas maneras, o sea, que no puedes evitar, ya bueno, es lo que hay que hacer, y sale a la calle deja la propina y sale a la calle porque sabe que no hay futuro a la relación, sí o no, sí o sí, digamos. Lo brutal de ese cuento es que el tipo no necesitaba el anillo para poder conquistar a la mujer, pero sí la necesitaba para poder que sobreviviera. Entonces, claro, tiene unos elementos de lo inesperado y bueno, un poco sigue una onda que yo tengo de secuelas de algunos de mis cuentos. Lo estuvimos conversando hoy día con Ariel, fuimos a las termas de Catillo, nos quemamos como jaivas con el sol increíble que está haciendo por acá, y estuvimos ahí en la piscina conversando de personajes que se repiten. En el caso mío son secuelas de cuentos de estos del Anillo y Sandó, pero están los de bien amado, querido autómata celular, inteligencia artificial Yuri,
que nos ha acompañado en varias temporadas, y por supuesto el arquetípico y emblemático Dr. Fellmer, que ahora hasta hace cameos en Oniric Humor incluso. Claro que sí. Entonces también está ese tema de personajes que Sí. y de cosas, de secuelas, de cuestiones que en estas 107 episodios que hemos hecho Claro. se han repetido, de cosas que han perdurado, cosas que han madurado con el tiempo, de que han crecido, que se han convertido en ¿cómo se llama? Habitantes permanentes de este universo que sigue detrás de la puerta. El Dr. Fellmer en particular es uno de nuestros predilectos. Claro, yo quería comentar para cerrar que es así, el proceso creativo, cuando uno está creando esta cosa de escribir cuentos, de narrar historias extraordinarias o asombrosas, muchas veces uno encuentra un personaje que va creciendo, incluso contra tu propia voluntad. Y a veces es un personaje secundario que empieza a robarse la película, a robarse el micrófono y a crecer, como el caso de Yuri, que partió siendo un humilde cuento, pero cada vez fue creciendo en forma monstruosa el famoso Yuri. Y también, por supuesto, entre muchos otros, también el citado Dr. Fellmer, que bueno, yo no sabría cómo expresar lo que ustedes quieren decir, pero en definitiva... ese doctor que tiene esa voz vacilante y que es un anciano profundamente burlón, pero me van a perdonar la expresión, que te las agarra desde abajo, porque realmente este doctor Fellmer es profundamente inteligente y astuto, sí. pero posa de ser un anciano senil, decrépito, y no tiene nada de decrépito. Y ese es el chiste del doctor Fellmer. Claro. Entonces es un personaje muy interesante, que ha ido creciendo, claro, cada vez más. Es tan rico como personaje que incluso ha participado en varios episodios del otro podcast de Oniric Humor, digamos, claro. Y bueno, partió como un cuento muy trágico, donde al final mueren el cuento, y ha aparecido incluso el hijo de él en algunos cuentos también. Claro. Así que resucita constantemente aparece, y en el fondo es lo que está ocurriendo. Bueno, eso, ha sido muy agradable estar tomándonos este gato blanco, conversando en Catillo y poderle... Y darle la gracia a nuestra anfitriona. Darle la gracia a nuestra anfitriona Marina Müller, que se ha portado como una reina, como siempre. Ella es muy importante en nuestro proceso creativo, porque es la que nos dice si estamos bien o estamos yendo estamos puro desvariando. Desvariando, digámoslo de esa forma. Sí, claro, porque es un cable a tierra. Cuando no nos ponemos de acuerdo, es la opinión que nos da como el equilibrio, claro. Necesario. El equilibrio necesario. Exactamente. Uh-huh. Bueno, pero para resumir, básicamente esta ha sido la temporada 10. Este es un episodio especial que estamos grabando aquí, aprovechando que estamos juntos, pero también porque se los debíamos desde hace muchas temporadas, que nos hacíamos esta gracia de conversar de cómo ha ido evolucionando esta historia. Y bueno, voy a terminar mencionando lo que se nos viene. Hay un hiato de algunos meses. Estamos escribiendo los episodios de la temporada 11ª en estos momentos. Tenemos algunos ya escritos y semiproducidos. Se viene pesado. Se viene pesado, como siempre, con hartas historias brígidas, como corresponde. Y bueno, lo otro es que también Oniric Humor, en su temporada 8ª, me parece que vamos, ¿no? 8ª. Va tres temporadas detrás de... también está en proceso de preparación. Tenemos cuentos para trabajar. Tenemos paisajes y Oniric para rato, así que no se olviden de sintonizarnos donde quiera que escuchen podcast, ¿cómo es lo que digo? Algo así, donde quiera que escuchen podcast,
Y la otra cosa que decimos, a mí me gusta el Don Oniris cuando dice que nos sintonicen, ¿cómo es que dice? En cualquier parte del universo. Donde, claro. En una señal ininterrumpida, y bueno, es muy locuaz este otro personaje, el de ese que dice: hola, hola amigos, los saludamos a todos desde Oniric Humor, el bar virtual, transmitiendo desde aquí hasta las constelaciones más alejadas del universo. Ese es el punto. Así que muchas gracias de corazón, Corte Roja aquí y Marina, dar las gracias por la atención dada a nuestro humilde trabajo. Todos los días, todas las temporadas tratamos de hacerlo mejor, y se viene podcast para rato. Este 2025 yo esperaría por ahí por abril, mayo tener nuevos cuentos para que nos escuchen nuevamente. Se viene pesado. Se viene pesado, de todas maneras. Así que mientras tanto los vamos a dejar que se tomen un respiro para que se preparen para escucharnos cuando volvamos. Hasta ahora, muchas gracias. Gracias, chao. Paisajes Imaginarios es un podcast semanal que se distribuye con una licencia pública general. Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify o donde quieras que escuches podcasts. Contáctanos a paisajes@caco.cl.